Bienvenidos a todos a esta maravillosa aventura por las rutas por Panamá y acompáñanos a sumergirnos en sus culturas indígenas que por milenios han sido los habitantes más antiguos de estas hermosas tierras, el cual en este recorrido por la zona de Gamboa y el Parque Nacional Soberanía que colinda con el Canal de Panamá. Visitaremos la comunidad Eyapurú en Berá. Vamos a conocerlos. Recordándoles que la zona de Gamboa está a solo 35 minutos de Ciudad de Panamá y puedes dejar seguro tu auto al lado de ese muelle el tiempo que dure esta excursión, y si vienes en bus o en taxi es muy fácil llegar, el cual en nuestros otros videos les hemos explicado cómo llegar, pero les dejaremos en la descripción de este video detalladamente la ruta, los costos y salidas desde el terminal de Albrook, entre otros. Y ya en nuestro quinto día en el área del lago Gatún y el río Chagres, documentando varios destinos, tours en esta zona selvática de Panamá llena de aventuras. Y como recordarán en videos anteriores cuando fuimos a la isla de los monos con nuestro guía, el joven Marco Martínez y el señor Johnson Beguizamá, llegando en su lancha llamada Guanamera, que traduce en idioma en Berá, vamos a pasear. Y nos fueron a buscar hasta el muelle muy puntuales, que está a solo minutos del hotel Gamboa Rainforest Resort. Y listos para esta fantástica aventura en el río Chagres y el lago de Gatún, que comienza por un breve pero agradable recorrido por los alrededores antes de ir a la comunidad Eyapurú en Berá, que muy amablemente nuestro guía Marco nos ofreció para disfrutar de sus lindos paisajes, ver la biodiversidad, sus selvas, sus aguas calmas y relajantes. Que por casualidad pudimos ver esta pequeña piragua de pescadores usando una técnica que jamás habíamos visto antes, que como ven en las imágenes una persona golpea la superficie del agua con fuerza con una vara o palo muy larga con la intención de asustar a los peces que andan en cardúmenes y ponen una red o trasmayo para que los peces queden atrapados allí y así poder pescarlos cuando los recojan. En verdad bastante interesante técnica, posiblemente muy antigua pero seguro efectiva. Y para darles una información relevante, el lago Gatún es un gran lago artificial y es un elemento clave para el Canal de Panamá porque sirve para que transiten los barcos a lo largo de sus 33 kilómetros a través del Istmo de Panamá, del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa. Y fue creado en 1903 y 1913 con el embalse del río Chagres por la represa de Gatún. En su momento, el lago Gatún fue el lago artificial más grande del mundo, al igual que su represa. Y después de este agradable recorrido por el lago, finalmente hemos llegado al muelle donde ya nuestros anfitriones de la comunidad Eyapurú en Berá nos estaban esperando, con su ya reconocida calidez y amabilidad con el visitante que tanto los caracteriza, dándonos una bienvenida con su música y una cálida sonrisa, el cual nos sentimos muy contentos y privilegiados de visitarles. Bienvenidos a la comunidad Eyapurú en Berá y estamos contentos de tenerlos aquí en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Evelyn. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. Igual para nosotros. Eyapurú significa pueblo de la colina. Okay. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Johnson. Y después de esta cálida bienvenida y por supuesto cómo resistirse a pedirles unas fotografías para los recuerdos, que también se nos unió una familia de mexicanos que está de visita en Panamá y compartimos esta linda experiencia juntos. También aprovechamos antes de las actividades que nos tenían preparado, les entregamos unas golosinas a los niños y también por supuesto a los grandes. Y como una pequeña iniciativa de nuestra parte, les dimos unas ofrendas que esperamos les haya sido de su agrado, como frutas y víveres como alimentos entre otros.
y exhortamos a todos los que desean visitarles. Cualquier iniciativa como esta seguro les servirá si desean hacerlo, como también ver sus hermosas artesanías que ellos mismos hacen con sus manos, que en verdad quedo asombrado con la belleza y la destreza para fabricar estas obras de arte, que tienen precios que varían dependiendo de lo que te guste. Muchas cosas hechas en fibras y materiales naturales que solo ellos saben hacer, y puedes llevártelas a casa para tus familiares y amigos también. Los Emberá elaboran múltiples objetos con las fibras de palmas que ellos mismos cultivan. A estas fibras se les adhiere colorantes naturales de los árboles o de las mismas frutas que existen en el bosque tropical que los rodea. Máscaras, cestos, platos, figuras de animales en maderas finas como el cocobolo o la tagua y fibras como la chunga, entre otros. Y son elaborados totalmente a mano y les toma de 15 días, incluso meses de trabajo dependiendo de la complejidad del objeto. Y entonces estamos listos para la primera actividad, el cual nos conducen hacia una segunda planta de esta casa para darnos una interesante charla sobre su cultura, su historia, forma de vestir, música, entre otros. Y bienvenida a la comunidad Eyapuru Emberá, que significa pueblo en la pequeña loma. Somos un total de 122 habitantes, entre niños y adultos, pero la mayoría no participan aquí, sino algunos son personas mayores que permanecen en las casas y algunos trabajan fuera de la ciudad. Nosotros nos dedicamos lo que es a la pesca, poco lo que es la cacería, ya que estamos cerca del canal, lo que son talado de árboles y la caza de animales son totalmente prohibidos. También nos dedicamos lo que es a la agricultura. La comunidad aproximadamente tiene 65 años y en el año 2000 se nombró como el nombre de Eyapuru Emberá y fue fundada por el fundador Manuel Antonio Zarco. Y como verán, nuestra casa tradicional siempre ha sido elevada, ya que como estamos cerca lo que del río, cuando llega una creciente de agua no nos puede perjudicar. Lo negro es agua, es un árbol, ¿no? Sí, una semilla. Una semilla de un árbol. Entonces es lo negro. Es un árbol sumamente grande. Nosotros las damas y los caballeros la rayamos, la exprimimos y la ponemos al sol, ya que ella sale de este color. Aproximadamente dura 7 días, ya que a medida que se van bañando, él se va quitando. ¿Y se pinta? Por Sí, se hacen tatuajes y puede durar varios días. Ah, correcto. Como una semana. Sí. Los hombres los tallan y nosotros las damas vamos al río y la machucamos. Y sale esta tela. Antiguamente nosotros las damas y los caballeros nos cubríamos con esto. También nos cubríamos para taparnos con el sol o utilizarlo como toalla o sábanas, llamada paruma. Como le dije, ya es totalmente prohibido la tala de árboles. Cada mes salen colores y diseños diferentes, como juegos geométricos, diseño de animales o flores, ya que eso nos representa a nuestra cultura. Algunos son hechos con chaquiras, los aretes, hoy también de este mismo material. Hecho de monel, es inoxidables, como verán, tienen diseños que son hechos por los caballeros. En la mitad de esta interesante charla llegaron con el almuerzo, compuesto por un delicioso pescado fresco con patacones de plátano verde envuelto en hojas de una planta llamada bijao. Pero antes te permiten lavarte las manos con un recipiente de madera con agua y una planta antiséptica y medicinal llamada Santa María. Y por supuesto frutas, como la sandía, piñas, todo en verdad orgánico y muy delicioso. Tela también he utilizado en la corteza del árbol. Esta tela se llama andía o guayuco. ¿La roja o la de...? Esta. Aquí está. En la parte de atrás, que es como faldilla, se llama, lo utilizan así o cruzada. No representa ningún significado, ya que es parte como de la vestimenta de los caballeros. Y también utilizan lo que es las conchitas, que también son hechos de animales. Ajá, que es más suave. ¿Cómo se llama? Chunga. Chunga. Chunga y esta de arriba.
Es fierro eso. El material que está dentro es la nahuala. Esta es la nahuala que es esta. Ajá. Con eso mismo también se hace el sombrero panameño. Claro, el sombrero pintado. Sí. Todos los colores son totalmente naturales, de semillas o de plantas. La sacamos del jugo de limón o de caña agria. El rojo, el rojo lo sacamos del achote. Del achote. El verde, como vieron, la sacamos de la hoja de Santa María, que también es una planta medicinal para los dolores de cabeza. Donde nos lavamos las manos. Exactamente. El amarillo es de una raíz llamada yuquilla. El chocolate, cuando los caballeros tallan del cocobolo, que es una madera que ahora le voy a hablar, las damas agarran el trocito. El cocobolo tiene 3 colores diferentes, que es el negro, el chocolate o el amarillo. No necesita barniz, su brillo es totalmente natural. O sea, así como el ébano, sí. de que por dentro está negro. Entonces los caballeros tienen que esperar por 3 o 4 años para que quede totalmente dura. Y hacen este trabajo. Sí, ya lo vi, muy bonito. Que esa semilla tuvo que ver 4 años para poder hacerla. Para ponerse madera casi. Está dura. ¿Ya la tocaste? En el principio, en la década del 40, 50, fue evolucionando. La música en sí, del embená, era un flautín solamente. No llevaba nada de tambor, nada. Se tocaba solamente así, abría un huequito aquí y yo tocaba de esta forma. Ya era una música. Tocaba la música y yo me paraba en el medio y todos se divertían alrededor del músico que era yo, mi persona. En el lengua indígena decía pípano. Este es pípano o flautín. Pípano. Ya tocaban así. Luego, poco a poco ya fue introduciendo la música española. Introdujo lo que era esto. ¿Ya? Había mucho cruce de músicos. Porque vivíamos en el Chocó anteriormente. En el Chocó, ¿qué existe? Los negros. Y los negros son buenos tocando flauta. Estas últimas palabras que menciona el señor Johnson me parecen muy interesantes porque analizo que a través de los siglos, cuando hay un encuentro entre otras culturas, por ejemplo la indígena con la africana, se entremezclan los instrumentos de ambas y se enriquece la música, así como otras áreas de la riqueza cultural de estas comunidades. Las toman como propias a su manera y crean los sonidos y melodías. Cuero de venado, hembra y macho. Sí. El sonido más grueso es del macho y el sonido un poco más delgado es la hembra. Así que es fácil saber cuál es. Espectacular se ve del sonido, ¿no? Sí, Bueno, o sea, debe sí, tener una composición el cuero que hace que un animal macho. Sí, esta es la requinta, está hecho de cuero de saíno, Jabalí. de jabalí, sí, por supuesto. Okay, adelante. Este es una hembra. Si fuera el macho, el caparazón estuviera un poco más diferente, más hacia adentro, pero este está hacia afuera. es una hembra. Sí, sí, es una hembra, sí. Si la hacemos un poco más seria, hace otro sonido. De calabaza. Mira, escuche. ¿Tiene más o tiene poco? Entonces tengo que cambiar aquí. ¿Lo ves? Es una más. Adentro hay semilla. Puede ser piedra o semilla. Entonces, mira el ritmo. Entonces hace buen sonido que va un toque acá. Por aquí dentro.
Las danzas tradicionales de los Emberá se practican desde tiempos inmemorables. Se ven en casi todos los ámbitos sociales, por ejemplo en celebraciones familiares y comunitarias de diversos tipos, inauguraciones de casas, bodas, entre otros. También en grandes congresos generales o en las regionales, el cual tuvimos el privilegio de asistir a sus bailes llenos de matices de ritmos que son alucinantes, que te transportan a épocas ancestrales. Para la mañana, para los que no sabían bailar, así que vamos a escuchar la cumbia. Ok. Así que usted puede bailar a su manera, la cumbia es así, bien. Bravo, bravo, bravo. No era carazano, así como estábamos aquí. Tenía que estar un poquito con vino, Chicha. escucha fuerte, caña de azúcar. Entonces ya sentía la gente como que ya al mareadito. Entonces las mujeres danzaban alrededor de una música fuerte, la casa se podía caer, se movía así, se movía. Los hombres también igual, ya tocaba la música hasta amanecer. Así que esta música seguía, porque es una fiesta grande. ¿A dónde nacía lo que es la fiesta? Cuando había matrimonio, construcción de una casa grande, arrastre de bote, todo eso se hacía a través de la música. Después cuando se terminaba la fiesta, veníamos a la música a escuchar. ¿Quién es este? ¿Quién es? Mi, ¿Es mí y este? ¿Cómo se llama él? Él. ¿Verdad? se llama Kael. Kael, ¿y este cómo se llama? Monito. Y después de las danzas tuvimos la oportunidad de hacerles un set de fotografías con permiso de ellos, por supuesto, para dejar un testimonio fotográfico de esta hermosa cultura ancestral, el cual se las compartiremos en nuestro Instagram si desean verlas y así poder dar a conocer al mundo entero su forma de vida y no se pierdan estas tradiciones. Algo que no estaba dentro de las actividades normales para los turistas que nos permitieron documentar es hacerle una entrevista a uno de los hombres más ancianos de la comunidad, el señor Mamerto Kaisamo,
y con una sabiduría de muchísimos años y de sus ancestros, de plantas medicinales y rituales muy antiguos espirituales, que nos pareció fascinante poder estar enfrente de él, escuchando sus historias, que hablaban netamente en su idioma nativo emberá, y el señor Johnson muy amablemente nos ayudó a traducir. Estiman que tiene más de 90 años y que hay que hablarle bastante duro porque casi no escucha, y fue chamán por toda su vida desde su juventud. Que pueden ustedes imaginar cuánta sabiduría de plantas curativas de la selva y de espiritualidad que tiene este señor Mamerto en su mente, y lo que podríamos aprender las nuevas generaciones. Porque, mire, para echar un poquito la historia de mi suegro, él es mi suegro. Le dicen Mamerto Kaisamo, le dicen también Chadikiru, toda la gente de confianza. Mi suegro, él cuando estaba muy joven, él fue botánico por muchos años, mucho enfermo, él lo ayudó como médico. Después él también practicó lo que se llama el jaibanismo. Jaibaná significa la parte espiritual, donde él hacía su ceremonial para contrarrestar lo que es las enfermedades. Entonces, antes de atender como médico, él tenía que hacer su receta médica nocturno, cantar, hacer su ceremonia alrededor, ponía hojas con bastante totumo y usaba un bastón. Él tenía como 25 bastones. ¿Lo ve aquí? Lo veo. Este bastón que tú ves aquí tiene significado. Es una culebra. Hay una culebra con una cabeza de humano, como así redondo. Por ejemplo, cada especie de esto, para él me decía que este representaba un conocimiento espiritual. Él tenía 25, eso 25. Entonces con este que él tiene aquí, mira, él carga siempre en la mano, para arriba y para abajo. Sí, lo veo. Con esto, él puede, algo de emergencia, si alguien muere con una culebra, él puede atenderlo. Lo puede atender mientras busca su planta medicinal. Entonces, con esto, por eso es que él siempre es un resguardo de él, ¿ya? Entonces, por eso la manera que usamos era el cocobolo, muy fuerte. Ahora, como ya él está anciano, ya él no lo hace. Así que él más de 40 años practicando lo que es el chamanismo. Ahora se ha retirado y, bueno, como herencia él ha querido pasar a los yernos, a los hijos, pero ya prácticamente nosotros no, como que hemos apartado para la práctica. Es muy importante. Es muy Para Qué bueno, por los buenos mores. Ajá. Poco chiraco, seguir. ¿Puedo ganar? Dice que este es bueno para el dolor de cabeza, cuando tiene la bien alto. Este muy conocido es la flor de papo. Ese es casero, doméstico. Todos son domésticos. Así que... Te ahora tardo. ¿Y llame? Te ahora tardo. Ana que brequewan, me pesado para guachero muy de. No, cuito. Man, te parece que no hino o no mun, no mujer bueno, hino o no mun. Ajá. Ma o cau tare ulu. Ajá. Él me dijo que este se llama devastadora. Este es cuando uno recibe golpe, el golpe cuando está bien hinchado, entonces uno lo pone con esto, como tibiecito. Está pesado para guachero de jugar muy. Créame, está buscando muna. Aunque está guachero, un muy cuit. Tamajane baleja, tamajane baleja, tamajane. Tamajare 20 varios. Tamajare perche, pero. Estoy con gente. Este dice que sirve para morder culebra. Ok. Para acudir hasta el médico. Te ayuda. Tú puedes estar 2 horas, 3 horas por ahí metido en la montaña y este te ayuda para que llegue hasta el médico. Márame. Mante, pero pues calla tripa, confía por hati canal. Bueno, al que le guste, más cote y tuve. Para. Pero no es muy horrible, manejar cote de aparita. El que quiera. Muy me gusta dejar más recuerdo de la Su conocimiento, lo que él ha aprendido, él puede enseñar a todos sus hijos, el que quiera, y para que le quede como un recuerdo, para que quede para la siguiente generación. Eso es lo que él está diciendo. El conocimiento que él mencionó fue que cada planta, todo lo que tuve en la planta aquí, son vida, son algo espiritual. Y muchos nos decimos, esa planta no me sirve, entonces lo voy a matar.
lo voy a tocar porque esa es una planta, no. Todo en cuanto a la planta hay un respeto. Como Entonces, son seres vivos, hay que respetarlos. Hay que respetarlos. El señor Mamerto también es músico y toca muy bien varios instrumentos, el cual nos dio una demostración de su talento con la flauta y una melodía en verá autóctona. El señor Mamerto muy amablemente nos invitó a su casa para enseñarnos un poco sobre cómo eran sus épocas como chamán, el cual ya está retirado por supuesto por su edad, pero sin embargo conserva todos sus elementos que décadas atrás los usaba para hacer sanaciones médicas y demás actividades espirituales, que por cierto nos produce gran respeto y fascinación, porque son actividades que tras las nuevas generaciones se van perdiendo del todo y posiblemente este conocimiento tan valioso se pierda, cosa que ojalá no ocurriera. ¿Qué más? Ahí digo yo entiendo. En espíritu también peleado también este. En espíritu este peleado. Este otro. Y este es Sabura. Este por abrir. Humana. Haizarra. Ya. Cada cosa de este son algo espirituales. Que, mira, si tú tienes 4, son 4 conocimientos diferentes aquí. Claro. Y esto lo van a defender a usted. Cada uno. Así que si viene otro con uno. En nuestro viaje por Panamá hemos escuchado un tema que se comenta en muchos lugares, pero no quisiéramos que pasara desapercibido, por ser nosotros también protectores de la naturaleza, el cual se quiere crear una minera de cobre en el corazón de la selva, en el corredor mesoamericano de Panamá, donde se destruirá miles de hectáreas de bosque nativo primario, el cual el daño ecológico sería de magnitudes catastróficas. Y aprovechamos esta ventana de este video para darle voz a esta comunidad y su deseo de dar su opinión y su posición de no aprobar la construcción de dicha mina, que dañaría ríos, vida silvestre, contaminaría incluso los mares, afectaría este gran pulmón vegetal y afectaría todo el ecosistema que lo rodea, ya de por sí destruido por el hombre. Recordemos que igual todos vivimos en este planeta y no es un tema de países, ya que el cambio climático es real y hay falta de agua y alimento. Les compartimos estas palabras de los líderes de la comunidad Eyapurú en Verá y difundir este mensaje a el mundo. Buenas tardes, mi nombre es Johnson Menguizama, soy cuerpo de apoyo en la comunidad, he sido líder también, entonces quisiera aportar un pequeño aporte a la nación internacional, principalmente a la ONU, a los que están dedicados a lo que es el medio ambiente. Por ejemplo, número 1, no estoy de acuerdo con lo que es la minería aquí en Panamá, eso se ve vergonzoso. Imagínate que hace más de 500 años atrás, el aborigen, el originario en América, fuimos explotados por la misma condición, el oro. Entonces hoy en día lo que reservamos nosotros por muchos años, lo que es el ambiente, la naturaleza, donde nosotros respiramos lo que es el aire puro, también nos quiere llevar poco a poco. Y eso no queda solamente en esa área donde están peleando, eso va abarcando punto por punto. Y eso nos preocupa como personas, visioneros, que en el futuro que no exista ninguna fauna y flora. Al ser destruido eso, el millonario lo que busca es dinero, ser ricos, pero sin tierra, sin pulmón, tú no puedes vivir. Así que yo no apoyo a la minería. Ojalá que este mensaje que llevo grandemente, que lo lleve a la ley internacional y que nos apoyen, porque el indígena
ha vivido por millones de años, por siglos de años en el área como vivimos nosotros. Ahí es puro, limpio, pero si esto llega a suceder, déjame aclarar que esto en el futuro va a ser un desierto, no va a haber ni agua. La persona no puede vivir sin agua, o usted puede vivir sin agua, no puede vivir sin aire contaminado. Hoy en día sentimos ese cambio climático que hablamos, los famosos, que cambio climático, yo siento calor, que no puedo respirar. Eso es imposible, señores. Pensemos un poco, meditemos, porque de plata tú no puedes vivir, tú puedes vivir solamente de lo que Dios dejó, el ambiente, la fauna, el río, que es el vital líquido que necesitamos. Imagínate cuando todo se destruye, tú no puedes ni cultivar para su futura generación, tú no puedes ni labrar una lancha, porque no hay nada de eso, porque está en el desierto, señores. Así que pensemos en eso un poquito, analicemos. Yo sé que mucha gente está apoyando, pero yo soy el grupo indígena en Veraná panameños, principalmente como líderes, no estamos de acuerdo con esa minería panameña. Muchas gracias. El calor, la humedad es muy caliente. Ahora imagínense cuando exista la minería a cielo abierto, que eso contamina el aire, contamina el agua, los animales. Pues ya no, como dijo el compañero, el dinero para el rico lo es todo, pero para nosotros los indígenas y no indígenas no lo es, porque tú con el dinero no puedes comprar el agua, no puedes comprar el aire, no puedes, o sea, el dinero solo es lo material, pero no lo esencial que necesita el ser humano, ¿no? Nosotros como jóvenes también debemos levantar nuestra voz, hacer una marcha, tanto jóvenes, indígenas, no indígenas. Invito a los pueblos originarios nuestros aquí en Panamá, somos 7 etnias indígenas aquí en Panamá, debemos también de alzar la voz, apoyar a la protesta pacíficamente para que eso no se dé, para que el gobierno vea que nosotros, que hay pueblos, que hay comunidades que quizás para ellos no tienen ningún valor, pero nuestra voz tiene un valor y decirle no a la minería. Bueno, por los pueblos en Verá, los en Verá más que todo somos naturalistas por naturaleza. Y los en Verá son los mejores guardaparques del mundo, le digo así, a nivel nacional o a nivel mundial. No estoy de acuerdo para esa creación de la minería, porque no solamente se trata de cobre, digamos, porque las personas que trabajan dicen que llevan de todos. O sea que la riqueza de Panamá todavía tiene más de 500 años que están saqueando. ¿Dónde está esa minería? ¿En la ciudad, en la misma capital, o está dentro del bosque? ¿Qué van a hacer dentro del bosque? Destrucción. Dentro de ese bosque hay muchas especies de animales, como orquídea, plantas, árboles, mamíferos, digamos, hay de todos. Y entonces creo que eso no está bueno para la nueva generación, que vean esa destrucción. Vamos a comparar, por ejemplo, de Ecuador, cómo está la mina de Petaquilla. Y no solamente va a ser como unas 20 hectáreas, eso va a ser como no sé cuántas hectáreas, va a ser unos, digamos, 5.000 hectáreas, unos 3.000 hectáreas. Eso es lo que van a destruir. Así es que no apoyo. O sea que los pueblos en Verá no están apoyando para que lo aprueben, esa minería. Eso para mí no lo doy voto. Así es que el gobierno, si está escuchando esto, digamos, no lo comparto la idea. Ojalá que todos los pueblos panameños, aunque no son aborígenes, que piensen de lo que nosotros estamos pensando. Y bueno, acá finaliza nuestra fantástica experiencia con la comunidad indígena Eyapurú en Verá, y nos llevamos la calidez y amabilidad de su gente, que nos hizo sentir como en casa. Y también muchas reflexiones de cómo el ser humano, incluso sin tecnología ni aparente modernidad, puede vivir en armonía con la naturaleza sin destruirla, respetando los seres vivos del bosque, su biodiversidad, cuidando lo que Dios nos ha dado, y lograr ese equilibrio que actualmente no tenemos en las ciudades. Y por supuesto les agradecemos apoyar nuestro canal, dale un like, suscríbete si no lo has hecho y comparte este contenido de alto valor educativo. Nos ayuda mucho para seguir viajando y mostrándoles estas maravillas. Hasta la próxima.